Bienvenidos a esta sesión dedicada a la escritora británica Jane Austen, que nos propone el Centro de Estudios Superiores John Henry Newman. Jane Austen nació en 1775 y murió muy joven, tan solo con 41 años, en 1817. No he querido dejar de empezar este curso sin citar una de sus citas más célebres. I declare after all there is no enjoyment like reading. Ella misma era una apasionada de la lectura. Y este curso pretende acercarnos a estas obras de la literatura que nos han marcado y que siguen marcando la educación de la sensibilidad en nuestros días. Vamos a hablar en dos sesiones diferenciadas. En esta primera hablaremos de la autora, de Jane, su contexto y la educación que recibió en la familia que tuvo. Y en un segundo vídeo nos acercaremos a su obra. Lo hemos dividido en un poco las influencias que recibió la obra de Jane, la actitud que tenemos que tener como lectores y, por último, cuáles han sido estas principales novelas y a cuál vamos a dedicar nuestro tiempo y nuestro entretenimiento. Nace en un pequeño pueblo, en Steventon, muy cerquita de Londres, y esta es una imagen de la rectoría de la que fue la casa familiar durante muchos años. El padre de Jane era un rector anglicano, y vivieron allí y fue donde Jane empezó a escribir y a componer sus primeras obras literarias en forma de pequeños relatos. No debemos olvidar que estamos en la segunda mitad del siglo XVIII, cuando Inglaterra estaba sufriendo grandes cambios debido a la revolución industrial. Había un fenómeno migratorio muy importante de despoblación del entorno rural. Y estaba surgiendo una nueva clase social, conocida como la gentry o alta burguesía, que es a la que pertenecía la familia de Jane. ¿Qué significaba esto? Que empezaban a relacionarse con aristócratas, con nobles, personas que no tenían sangre noble en un principio, pero que sin embargo, por su condición de trabajadores o poseedores de tierras, estaban haciendo rápidamente fortuna. Esto marca el contexto de las novelas de Jane Austen y la fina sátira que ella deja reflejar sobre las relaciones sociales que tanto caracterizan a sus novelas. En este ambiente de cambio social nace en la región de Hampshire, en Steventon, la joven Jane, la séptima de 8 hermanos. Tenemos aquí un árbol genealógico, el árbol familiar de Jane Austen, para situarla. Ella es como pueden ver aquí, la séptima de 8 hermanos, hija del reverendo George y de Cassandra Leigh, y educada en un ambiente muy familiar. A los 8 años es enviada con su hermana predilecta, Cassandra, a Oxford a estudiar con una institutriz, según la tradición familiar. Estuvieron allí durante 2 años, pero luego tuvieron que regresar a casa debido a problemas económicos de la familia. Era demasiado costoso. Al volver a casa, tuvieron la suerte de disponer de la biblioteca de su padre, con total libertad. Fue allí donde Jane y Cassandra empezaron a compartir momentos de lectura en voz alta, a escribir sus pequeños relatos y a compartirlos para luego leerlos al resto de la familia. E incluso una de las biógrafas de Jane resalta que el padre les facilitaba material de dibujo y papel de buena calidad para que pudieran ir trabajando y haciendo estos pinitos de juventud. Y ya para terminar tenemos aquí la vida de Jane Austen en forma de línea del tiempo con los principales eventos que sucedieron. Como ya he dicho anteriormente, a los 8 años fue enviada a Oxford para comenzar sus estudios y su educación como una señorita con su hermana Cassandra. Al volver a los 10 años a Hampshire fue donde comenzó a escribir esos pequeños relatos para entretener los ocios familiares y de sus amistades más cercanas, que son recogidos en lo que se llama juvenilia. Algunos de sus principales, los más famosos de estos son Lady Susan, por ejemplo, o Amor y Amistad, cuyo libro fue prologado en su día por Chesterton. A los 20 años, 10 años después, en esta vida tranquila de la campiña inglesa, conoce a Tom Lefroy, que fue un personaje del que se dice que llegó a enamorarse, pero que por circunstancias familiares de él y por no tener fortuna no pudieron llegar a casarse. A continuación, cuando les separaron, por intervención de la familia de él, ella comenzó a escribir la novela tal vez más famosa, Orgullo y Prejuicio, que en su momento tituló First Impressions, Primeras Impresiones.
5 años después, Jane Austen recibe otro golpe para su juventud y es cuando tuvieron que mudarse a Bath por decisión de su padre, una ciudad que estaba muy de moda pero que a ella no le gustaba porque no correspondía al estilo de vida que ella había estado llevando. De hecho, durante esos años, 6 años que estuvo viviendo allí, no escribió prácticamente nada. Solo un manuscrito que dejó inacabado, los Watson, y que nunca llegó a terminar. A los 25 años, además, rechazaron su primer manuscrito, La abadía de Northanger. La envió a un editor y le dijo que no le iba a publicar, pero no le devolvió el manuscrito. Fue publicado ya de manera póstuma cuando ella murió. Tras la muerte de su padre, cuando Jane tenía 31 años, volvió a Hampshire con su madre y con su hermana, y allí fue donde retomó la escritura y escribió las principales novelas que todos conocemos. Terminó por fin La abadía de Northanger de corregirla, terminó Sentido y sensibilidad y se puso a trabajar ya con ahínco en la que sería su última novela, Persuasión, que en un principio tituló Los Elliot. A los 36 años, por fin su hermano manda el manuscrito de Sentido y sensibilidad y lo publican, con un éxito enorme. Al principio los editores obligan a la familia de Jane a correr con los costes financieros de la publicación de sus novelas y esto hizo que su éxito no repercutiera rápidamente en la economía familiar. De hecho, Persuasión, por problemas familiares, no pudo ser publicado hasta que ella murió. Por fin, cuando tenía 41 años, y estaba volcada en esta vida tranquila de la campiña inglesa, escribiendo y conviviendo con su familia, empezó a sentirse mal, a sentir un dolor en el costado que le quitaba a veces la respiración, según cuentan sus biógrafos, y se piensa que es una enfermedad, principio de tuberculosis o una infección de los riñones, no se sabe. El caso es que detuvo su producción literaria y tuvo que irse a Winchester para que la atendieran de manera urgente. Allí, en julio de 1817, Jane Austen falleció, dejando tras de sí una estela de grandes éxitos y una producción literaria que, a pesar de no ser muy prolífera, solo son 6 novelas y algunos breves textos, no pasa desapercibida en aquellos lectores que la conocen. Y hasta aquí este primer monográfico de la obra La vida de Jane Austen. Espero que haya aclarado y situado un poquito en contexto a todos los que nos hemos apuntado a este curso. Buenas tardes.